Artículo 65. El gobernador del Estado de Tlaxcala reglamentará lo pertinente acerca de la integración, garantía de capacidad institucional y funciones de la asesoría jurídica de atención a las víctimas del Estado, determinando los ajustes institucionales necesarios, respetando los criterios establecidos por la Ley General de Víctimas. La estructura, operación, funcionamiento, atribuciones y facultades de la asesoría jurídica de atención a víctimas del delito del Estado de Tlaxcala se establecerán en el reglamento que al efecto se emita. Capítulo 9. Registro Estatal de Víctimas y Ofendidos. Artículo 66. El Registro Estatal de Víctimas y Ofendidos es el mecanismo de carácter técnico y administrativo encargado de recibir, concentrar y organizar la información relativa a las víctimas y ofendidos en el Estado. Estará adscrito a la Comisión Ejecutiva y contará con un director designado por la misma a propuesta del titular del Ejecutivo. Artículo 67. El director del Registro Estatal de Víctimas y Ofendidos tendrá a su cargo las atribuciones siguientes. Fracción primera, organizar, dirigir y administrar el adecuado funcionamiento del registro. Fracción segunda, coordinar la elaboración y aplicación de los lineamientos y criterios aplicables al trámite de las solicitudes de ingreso al registro. Fracción tercera, promover la implementación de medidas para mejorar el funcionamiento del registro. Fracción cuarta, rendir informes periódicos sobre las actividades del registro, de conformidad con lo establecido por las disposiciones reglamentarias aplicables. Y fracción quinta, las demás que le confieran esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. Artículo 68. El registro se integrará por fracción primera, las solicitudes de ingreso de las víctimas y ofendidos, realizadas por sí mismos o a través de su representante, familiares o personas de su confianza. Fracción segunda, las solicitudes de ingreso que presenten las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley. Y fracción tercera, los registros que actualmente existen en poder de las autoridades estatales y municipales encargadas de la atención de víctimas y ofendidos. Las solicitudes de ingreso al registro que se refiere el presente artículo se remitirán a la Comisión Ejecutiva. El registro de la víctima y ofendido no implica el acceso de oficio a los beneficios otorgados por la presente ley. Artículo 69. La solicitud de ingreso al registro deberá contener como mínimo, fracción primera, los datos de identificación de la víctima o ofendidos. Fracción segunda, el nombre completo, cargo y firma del servidor público que recibió la solicitud de ingreso al registro. Fracción tercera, la huella dactilar y firma de la persona que solicita el registro. Fracción cuarta, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la comisión del delito. Fracción quinta, los datos de contacto de la víctima, del ofendido o persona que a su nombre solicita el registro. Y fracción sexta, la información del parentesco o relación afectiva con la víctima o el ofendido de la persona que solicita el registro. En caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en este artículo, la Comisión Ejecutiva solicitará a la entidad que tramitó inicialmente el ingreso la información en un plazo que no excederá de 10 días. Artículo 70. Presentada la información, deberá ingresarse al registro, procediéndose a la valoración de la información que se encuentre en la solicitud y de la documentación que se acompañe a la misma. La Comisión Ejecutiva podrá solicitar la información adicional que considere pertinente a las autoridades que dieron trámite a la solicitud o directamente a la víctima y ofendido en caso de duda razonable de la ocurrencia de los hechos. Artículo 71. No se requerirá valoración de los hechos cuando, fracción primera, exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente. Fracción segunda, exista una determinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias. Fracción tercera, la víctima o el ofendido que haya sido reconocidos como tal por el Ministerio Público o la autoridad judicial, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución. Fracción cuarta, cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia. Y fracción quinta, cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter. Capítulo 10. Fondo para la
ayuda, asistencia y reparación de las víctimas y ofendidos. Artículo 72. Se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos, que tendrá por objeto brindar los recursos económicos necesarios para hacer efectivas las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño a víctimas y ofendidos en los términos previstos por esta ley, y se integrará por, fracción primera, multas impuestas por las autoridades judiciales en el Estado como sanción económica. Fracción segunda, multas por las que se conmute la pena de prisión decretadas por el Ejecutivo del Estado o por las autoridades judiciales del mismo. Fracción tercera, cantidades provenientes de cauciones otorgadas para obtener la libertad provisional o caución que se hagan efectivas. Fracción cuarta, asignaciones que hagan al fondo en los presupuestos de egresos del Estado y la Federación. Fracción quinta, los recursos que le asigne la Procuraduría. Fracción sexta, rendimientos que se obtengan de las inversiones o reinversiones de los recursos del fondo. Fracción séptima, intereses que generen los depósitos del fondo. Fracción octava, enajenación de bienes decomisados, fianzas o garantías que se hagan efectivas. Fracción novena, sanciones pecuniarias cuando se viole la presente ley. Fracción décima, donaciones y aportaciones hechas por terceros. Fracción decimoprimera, subastas públicas de objetos y valores a disposición de autoridades investigadoras o judiciales cuando no hayan sido reclamados. Fracción decimoprimera, ingresos derivados de la recuperación de recursos asignados a la víctima o el ofendido con motivo de la reparación de daño realizada por la responsable, la compañía aseguradora o afianzadora, y decimosegunda, los demás recursos que establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 73. Cuando la situación lo amerite, podrán crearse fondos emergentes por decisión de la Comisión Ejecutiva, el cual tendrá adjudicados parte de los recursos del fondo por un tiempo determinado. Artículo 74. El fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal local, así como de los diversos gravámenes que pudieran estar sujetas las operaciones que realicen en el Estado de Tlaxcala. Sección primera de la Administración. Artículo 75. El fondo será administrado por la Comisión Ejecutiva siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. Artículo 76. Los recursos del fondo serán administrados y operados por medio de un fideicomiso público establecido en términos de la ley de la materia. Artículo 77. El titular del fondo tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes. Fracción primera. Administrar cautelosamente los recursos que conforman el fondo a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objetivo de esta ley. Fracción segunda. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al fondo ingresen oportunamente al mismo. Fracción tercera, presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante el Pleno de la Comisión Ejecutiva Estatal. Fracción cuarta, crear mecanismos e incentivos para nutrir de recursos el fondo. Y fracción quinta, realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del fondo. Artículo 78. Los recursos del fondo se aplicarán al otorgamiento de apoyos de carácter económico a la víctima o el ofendido, los cuales podrán ser de ayuda, asistencia o reparación integral en los términos de la Ley General de Víctimas, la presente ley y las disposiciones legales aplicables. El titular del fondo determinará el apoyo que corresponda otorgar a la víctima o al ofendido previa opinión del comité evaluador. Sección tercera del procedimiento. Artículo 79. Para acceder a los recursos del fondo, la víctima o el ofendido deberán presentar la solicitud correspondiente ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos que se establezca en el reglamento de esta ley. Artículo 80. Quien reciba la solicitud deberá remitir la misma a la Comisión Ejecutiva en un plazo que no exceda de 2 días. En cuanto reciba la solicitud, la Comisión Ejecutiva la otorgará al Comité Evaluador para la integración del expediente que servirá de base al titular del fondo para la elaboración de la propuesta correspondiente. Cuando se trate de víctimas o ofendidos de escasos recursos económicos, la Comisión Ejecutiva concederá de inmediato el apoyo económico, informando de ello al Comité Evaluador y al titular del fondo. Artículo 81. Las solicitudes que se presenten en los términos de este capítulo se atenderán en el orden en que se reciban y hasta donde alcancen los recursos del fondo.
En el caso de que con posterioridad a la asignación de los recursos del fondo a la víctima o el ofendido se obtenga la reparación del daño a cargo del inculpado, sentenciado o tercero civilmente responsable, el solicitante reintegrará al fondo el monto de los beneficios económicos obtenidos. Artículo 82. Los apoyos económicos que se otorguen con cargo al fondo de conformidad con esta ley no podrán ser mayores que la afectación producida por la comisión del delito. Artículo 83. Las decisiones relativas a los lineamientos para la evaluación de las solicitudes, el procedimiento para la entrega de los recursos, la comprobación de los gastos efectuados y demás lineamientos directrices, criterios y políticas para el manejo del fondo se establecerán en el reglamento de esta ley. Artículo 84. La Contraloría del Ejecutivo comprobará la debida aplicación de los recursos a que se refiere la presente ley y en caso de ser procedente sustanciará los procedimientos de responsabilidades a que haya lugar. Capítulo 11. Participación ciudadana e interinstitucional en la prevención de los delitos. Artículo 85. Las autoridades a las que se refiere esta ley dentro de su ámbito de competencia deberán realizar acciones que tengan como fin consolidar una cultura de prevención del delito con la participación ciudadana. Artículo 86. Los programas que se implementen para la consolidación de una cultura de prevención del delito con la participación ciudadana en el Estado comprenderán objetivos y líneas de acción para la población en general, así como temáticas especiales para la población en condiciones de vulnerabilidad. Artículo 87. Dependiendo de los requerimientos o necesidades de atención de los distintos sectores de la población en el Estado, las acciones para la generación de soluciones y alternativas de más fácil acceso en materia de prevención de delitos se encaminarán a orientar, sensibilizar, concientizar o asesorar sobre cuestiones relativas a: fracción primera, prevención del delito; fracción segunda, formulación de proyectos de vida; fracción tercera, cultura de la denuncia; fracción cuarta, participación ciudadana; fracción quinta, cultura de paz; y fracción sexta, solución pacífica de conflictos. Artículo 88. Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en esta ley, las competentes de su aplicación elaborarán estudios y análisis que permitan obtener diagnósticos de las condiciones que privan en materia de víctimas, a partir de las cuales estructurarán planes de prevención y programas operativos. Artículo 89. Las acciones de los programas en materia de prevención tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, organizaciones y líderes sociales, populares o comunitarios. Las autoridades promoverán el aseguramiento de las personas y de sus bienes en todos sus aspectos. En materia económica, las autoridades procurarán y promoverán la contratación de seguros colectivos que garanticen el pago de daños a terceros en su persona y sus bienes. Artículo 90. Para el fortalecimiento de la cultura de prevención del delito con la participación ciudadana, las autoridades educativas implementarán acciones que apoyen la institucionalización de este tipo de programas. Capítulo 12. Infracciones, sanciones y recursos. Artículo 91. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este ordenamiento por parte de los servidores públicos, así como las resoluciones que afecten a las víctimas y ofendidos por actos de las autoridades consignadas en esta ley, que no sean de carácter procedimental, serán sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de las sanciones que procedan en materia civil y penal por los mismos hechos. Artículo 92. A los facultativos, personal médico y demás prestadores de servicios en las instituciones de salud del Estado que en contra de la voluntad de las víctimas o ofendidos les hayan practicado cualquier tipo de exploración física, se les impondrá una multa de 30 a 100 días de salario mínimo general diario vigente en el Estado al momento de cometer la infracción. Se aplicará el doble de la sanción establecida en el párrafo anterior cuando se hubiere utilizado la fuerza física para practicar exploración física en contra de la voluntad de la víctima o del ofendido, o se hubiere ejercido coacción para obtener la autorización respectiva. Artículo 93. Será sancionado con multa de 30 a 50 días de salario mínimo general diario vigente en el
el Estado al momento de cometerse la infracción, el Ministerio Público que por cualquier situación o circunstancia en la investigación, durante el ejercicio de la acción penal o durante el procedimiento, omita recabar de oficio o presentar al juzgador las pruebas que tiendan a la comprobación de los daños y perjuicios causados por el delito. Artículo 94. Queda prohibido al juzgador o al Ministerio Público dar a conocer por cualquier medio, cualquier clase de escrito, actas de acusación, testimonios y demás piezas de los procesos, así como el nombre de la víctima o el ofendido, a personas que no tengan interés jurídico ni formen parte del proceso. Quien viole esta prohibición será sancionado con multa de 500 a 1000 días de salario mínimo general diario vigente en el Estado al momento de cometer la infracción. Artículo 95. Al juez o tribunal que en la sentencia que ponga fin al proceso penal en los términos de la ley respectiva no se ocupe de resolver sobre la reparación de daño y en su caso el pago de los perjuicios cuando estos hayan sido probados y cuantificados, determinando en forma clara y precisa su monto y la imposición de la pena o medida que proceda por este concepto, se le impondrá una multa de 30 o 250 días multas de salario mínimo general diario vigente en el Estado al momento de cometer la infracción. Artículo 95. La Comisión Ejecutiva podrá recibir quejas u observaciones de la ciudadanía cuando el personal de las entidades, dependencias y organismos que integran el sistema no presten los servicios de atención y protección a víctimas y ofendidos previstos en esta ley. Artículo 97. Las quejas que resulten procedentes serán canalizadas a la Contraloría del Ejecutivo para que procedan en el ámbito administrativo, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. Artículo 98. Los recursos de inconformidad contra las resoluciones dictadas por motivo de la aplicación de la presente ley se sustanciarán de conformidad con lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Transitorios. Artículo 1. La presente ley entrará en vigor el día siguiente ante su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se deroga el decreto número 130, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 9 de enero de 1998, por el que se establece el Fondo de Protección de las Víctimas del Delito y Ayuda a Procesados y Indigentes en el Estado de Tlaxcala, así como sus disposiciones reglamentarias. Los trámites iniciados ante este fondo con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto continuarán sin perjuicio de aplicar las disposiciones contenidas en esta ley. Artículo 3. El gobernador del Estado girará las instrucciones procedentes para la creación de los mecanismos necesarios que doten de recursos al fondo, lo que informará al Congreso del Estado en la cuenta pública correspondiente. Artículo 4. La instalación de la Comisión Ejecutiva, así como la designación de los titulares del fondo y del registro, deberán realizarse dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo 5. El reglamento de la presente ley deberá expedirse dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor. Artículo 6. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de comisiones Xicoteca, Tzayacatzin, del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, al día 1 del mes de mayo del año 2014. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputada María Angélica Zárate Flores, presidente. Diputado Armando Ramos Flores, vocal. Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, vocal. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, vocal. Diputada Patricia Centeno Hernández, vocal. Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, vocal. Diputado José Gilberto Temosi Martínez, vocal. Por la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, diputada Cecilia San Pedro Minor, presidente. Diputado Juan Ascensión Calleca Cortero, vocal. Diputado Santiago Cecín Maldonado, vocal. Por la Comisión de Derechos Humanos, diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, presidente. Diputado Ángel Xochitl Hernández, vocal. Y diputada Patricia Centeno Hernández, vocal.
diputada Heréndira Esa Carlota Jiménez Montiel Bocat, diputada María Antonieta Maura Estanquiewicz Ramírez Bocat, diputado Vladimir Zainos Flores Bocat, diputado Roberto Zamora Gracia Bocat. Es cuanto, señor presidente.